El estrés parece haberse convertido en la enfermedad del siglo XXI. Pasa en las casas, pasa en las academias, pasa en los vecindarios, en las empresas y todo el mundo está quejándose por estrés y todo lo que deriva del estrés, las enfermedades que surgen a partir del estrés. En este video vamos a hablar de unas claves para darle un manejo efectivo al estrés. Lo primero para aclarar es que el estrés puede ser positivo o negativo, es decir, es un estado de tensión. El estrés se define como un estado de tensión que nos mueve, ¿sí? Entonces, que nos puede mover hacia una situación incómoda y que nosotros preferimos rechazar o dejar de lado, pero también nos puede generar una sensación de movernos y buscar algo que nos dé mejores oportunidades. Entonces, por ejemplo, yo quiero mejorar mi condición académica, entonces eso me genera un estrés porque no lo he logrado y entro a una universidad y hago una carrera profesional, una maestría, un doctorado, lo que sea, y cambio a un estado mejor, ¿sí? O puedo encontrar una situación incómoda y hacer algo distinto y encontrar una situación mucho mejor. Entonces el estrés puede ser positivo o negativo. Vamos a hablar en este caso de cómo darle un manejo adecuado a ese estrés que a veces nos afecta y se vuelve negativo. Y lo primero para mencionar es que el estrés surge como una reacción frente a algo que nosotros tenemos como riesgo en el entorno, que puede ser un riesgo real o puede ser un riesgo percibido. Es decir, alguien me va a atacar y yo debo hacer algo, eso es un riesgo real porque si no, pues voy a ver comprometida mi integridad. Pero también puede ser un riesgo percibido, es decir, estoy en un cargo de atención al público, llega una persona, me trató mal presencialmente o telefónicamente y eso me afecta de alguna manera y es un riesgo percibido porque no va a haber un impacto directo sobre mi persona, ¿listo? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para darle un manejo efectivo? Lo primero que debemos hacer es que hay factores externos que nosotros le podemos dar un manejo, pero también hay factores internos que nosotros también le podemos dar un manejo y pueden ser mucho más efectivos. Entonces, cuando estamos hablando de factores externos, nosotros podemos adoptar una de 4 posiciones, una de 4 situaciones. Una es eliminar el factor de riesgo, la otra es reducir el factor de riesgo, la tercera es controlarlo y la cuarta es cambiarlo. Entonces vamos a mirar cada una de ellas. Por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros eliminar un factor de riesgo? En ocasiones puede ser algo tan sencillo como aprender a decir no. Algo que cada vez está siendo más frecuente en las noticias, por ejemplo, los casos de feminicidios, desafortunadamente, podrían eliminarse desde el principio con aprender a decir no. Es decir, cuando una mujer termina en un caso desafortunado de estos es porque antes ya la han agredido físicamente, y cuando la han agredido físicamente es porque antes las han agredido verbalmente en público y antes las han agredido verbalmente en privado y antes les han hecho desplantes y les han tratado mal. Si desde el principio, y estoy hablando desde el principio, no tiempo después, sino desde el principio, aprende a decir no y pone a esa persona de lado, el riesgo se elimina, ¿sí? Entonces es aprender en ocasiones a eliminar un riesgo y decir no voy más con esto. Ese es un ejemplo, solamente un ejemplo. ¿Cómo podemos nosotros reducir un factor de riesgo? Supongamos, tenemos un examen y nos vemos en riesgo porque no sabemos qué nos van a preguntar. ¿Cuál es la mejor estrategia para uno reducir ese riesgo? Estudiar, es sencillo, ¿sí? Lo mismo en el trabajo, resulta que yo tengo la sensación de que me van a despedir, de que no estoy dando rendimiento, de que no tengo claridad de cuáles son mis funciones. ¿Cuál es el factor de riesgo? ¿Qué puedo hacer para reducir ese factor de riesgo? Pues trabaje, vaya por indicadores, sea juicioso en su trabajo. Si tiene dudas, hable con su jefe y dígale, mire, tengo esta duda, explíqueme cómo hago, qué espera usted de mí, y usted va a reducir ese factor de riesgo, ¿listo? La tercera es controlarlo. Por ejemplo, el ruido, los sonidos muy duros nos pueden generar estrés. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues cambio de lugar si la fuente no se puede eliminar, si no se puede mover, o puedo utilizar elementos de protección personal. Entonces, ahí controlo el factor de riesgo. Y la cuarta posibilidad es cambiarlo, ¿sí? Entonces, supongamos que tengo una deuda con el banco y no tengo cómo pagarla y está complicada la situación con el banco y no la puedo eliminar tampoco. Entonces, puedo ir con el banco y hacer una refinanciación y ellos me van a decir, mire, entonces vamos a cambiarlo aquí y sus cuotas no van a quedar en este plazo ni con estos montos, sino que van a quedar de esta otra manera. O mi jefe me dice, mire, necesitamos entregar para mañana y yo sé que definitivamente no puedo. Entonces hablo con el jefe y le digo, mire, es que pasa esto, tengo todo esto encima, no alcanzo para mañana, déme plazo hasta pasado mañana
y cambio ese factor de riesgo. ¿Listo? Entonces son 4 opciones que nosotros podemos, por las cuales nosotros podemos optar cuando tenemos un factor de riesgo externo. Pero hay casos en los cuales nosotros no podemos hacer ninguna de esas 4. Por ejemplo, va a suceder sucede un temblor, no podemos eliminarlo, no podemos reducirlo, no podemos controlarlo, no podemos cambiarlo, o muchas de las otras cosas que pasan en el día a día y no podemos hacer nada sobre ese factor de riesgo. Hay algo que nosotros sí podemos hacer y tiene un efecto poderoso, y es cambiar esa percepción interna, esa percepción que nosotros tenemos. Entonces, alguien se queda, por ejemplo, sin empleo y es la catástrofe. Mientras que para otra persona en la misma situación puede ser una oportunidad de hacer emprendimiento y desarrollar esa opción de vida que quería. Es la misma situación, las mismas condiciones en algunos casos, pero la perspectiva es completamente distinta, ¿sí? O quería hacer algo y no pude y me toca esperar, y resulta que eso me da la oportunidad para hacer algo más, o aprender algo más, o conocer a alguien más que me va a servir en ese proceso de crecimiento personal, profesional, lo que sea. Entonces lo que cambia es la perspectiva, y eso es algo sobre lo que nosotros podemos trabajar, pero implica también entrenamiento. Y hay actividades adicionalmente que nosotros podemos hacer y nos ayudan a disminuir el estado de tensión. Son muchas actividades, para algunas personas es hacer deporte, para otros es salir a recrearse, ir a una montaña, caminar, ir al mar, ir a la playa, montar bicicleta. En ocasiones puede ser algo tan sencillo como respirar de manera consciente, es decir, cierro los ojos, hago una respiración profunda, exhalo lentamente, y eso lo puedo hacer incluso desde el puesto de trabajo, después de que simplemente me haya tratado mal, o de que un jefe, no sé, tuvo alguna apreciación inadecuada. Eso es algo que nosotros podemos hacer, respirar de manera consciente. También aprender a respirar implica entrenamiento. Podemos utilizar sonidos, música muy suave. Hay otras personas que tienen más desarrollado otros sentidos, entonces prefieren los olores, a veces el tacto, hay pelotitas para uno apretar y ese tipo de cosas. Entonces son distintas actividades que nosotros podemos hacer, ¿sí? Y también algo que recomendábamos en un video anterior es hacer todos los días cosas que nos apasionan. Cuando uno hace cosas que nos apasionan, genera satisfacción, y eso disminuye el impacto de las situaciones estresantes. Entonces estas son algunas estrategias que usted puede aplicar en su casa, en la universidad, en el trabajo, con sus compañeros, enseñarle a sus hijos, a sus jefes, a sus empleados. Esperamos que les sean de utilidad y que por favor nos ayuden aquí compartiendo sus estrategias para darle un manejo efectivo al estrés. Esperamos que nos den like por favor y que nos compartan. Muchísimas gracias.